Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las novedades del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos una historia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, una que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, y que ha generado un auténtico terremoto de especulaciones y rumores. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha capturado la atención de millones, Demet Özdemir y Can Yaman, y el juego de celos que al parecer, se ha rompido. Si te gusta estar al día con todo lo que pasa detrás de cámaras y en la vida de tus ídolos, este es tu sitio. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. A ver, para quienes quizás no estén tan metidos en el universo de las teleseries turcas, permítanme ponerlos un poquito en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos indiscutibles, protagonizaron juntos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por acá. Y vaya que hicieron magia en pantalla. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y encendió la chispa de la esperanza en los corazones de todos sus fans. Se convirtieron en la pareja soñada por excelencia, y la legión de seguidores que cosecharon juntos es simplemente monumental. Después de esa exitosa colaboración, muchos soñaban con verlos juntos de nuevo, ya sea en otro proyecto o, por qué no, en una relación en la vida real. Y es precisamente sobre eso, sobre esa expectativa y las dinámicas que surgieron a raíz de ella, que vamos a hablar hoy. El tema de hoy gira en torno a las supuestas tensiones, los juegos de celos, como le hemos llamado en el título, que habrían estado ocurriendo entre Demet y Can, y cómo estas dinámicas podrían haber llevado a una ruptura definitiva en su relación amistosa, o quizás incluso más, que existía fuera de los sets de grabación. Sé que suena un poco a telenovela, pero créanme, la realidad a veces supera a la ficción, y en el mundo de las celebridades, las emociones a flor de piel y las presiones mediáticas pueden crear situaciones de lo más complejas. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con pequeñas señales, con comentarios sutiles en entrevistas, con likes estratégicos o la falta de ellos en redes sociales, y sobre todo, con la forma en que cada uno de ellos se presentaba ante el público y los medios. Se sabe que tras el éxito de Erkenci Kuş, ambos tomaron caminos profesionales diferentes, lo cual es completamente normal y saludable. Demet ha seguido cosechando éxitos con otros proyectos, y Can se ha lanzado a la aventura internacional, probando suerte en producciones italianas. Sin embargo, los fans seguían añorando esa conexión especial que veían entre ellos. Y ahí es donde, a mi parecer, empezaron a surgir las complicaciones. Se rumoreaba mucho sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can durante o justo después de las grabaciones de Erkenci Kuş. Ellos, en su momento, negaron rotundamente tener una relación romántica, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y honestamente hasta ahí todo parece normal. Es comprensible que la prensa y los fans, al ver tanta química, especulen. Pero lo interesante y lo que nos trae hoy aquí, es lo que supuestamente sucedió después, cuando ambos empezaron a rehacer sus vidas sentimentales por separado. Se habla de que Can Yaman, al enterarse de que Demet estaba saliendo con otro hombre, el futbolista Ifrán Cancabeci, habría reaccionado de una manera, digamos, poco amistosa. Los rumores sugieren que Can comenzó a mostrarse celoso, quizás sintiendo que había perdido algo valioso. Y esta reacción, dicen las malas lenguas, se habría manifestado de varias formas. Por ejemplo, se dice que Can dejó de seguir a Demet en Instagram, un gesto que en el mundo digital suele interpretarse como una señal de distanciamiento o enfado. Además, habría hecho algunos comentarios sutiles, o quizás no tan sutiles, en entrevistas sobre su vida personal y sus relaciones, que algunos interpretaron como indirectas hacia Demet. Por otro lado, también se especula que Demet, al ver esta actitud de Can, se habría sentido incómoda y, en cierto modo, decepcionada. Si bien ella nunca ha hablado directamente de una amistad profunda con Can que pudiera ser dañada por celos, su silencio y su posterior distanciamiento público de él sugieren que algo no iba bien. Se dice que ella, al sentirse señalada o al percibir esta tensión, optó por alejarse aún más, evitando cualquier tipo de interacción que pudiera alimentar más chismes o crear un conflicto innecesario. El punto álgido de esta supuesta ruptura se dio, según los informes, cuando Demet empezó a mostrarse públicamente con su actual pareja, el también actor y presentador Oğuzhan Koç. Se dice que la presencia de Oğuzhan en la vida de Demet fue lo que realmente desató la tormenta de celos en Can. Y aquí es donde entra en juego el juego de celos que mencionamos.
Se rumorea que Khan, en un intento por llamar la atención o quizás por demostrar algo, comenzó a ser más activo en redes sociales, publicando fotos y comentarios que para muchos estaban dirigidos a Demet y su nueva relación. Se habla de indirectas, de mensajes ocultos, y de una guerra silenciosa de egos y posesividad. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han confirmado oficialmente la existencia de un conflicto o de celos. Sin embargo, la forma en que han evolucionado sus interacciones públicas, o la falta de ellas, ha alimentado estas teorías. Recordemos que ambos son figuras públicas muy observadas, y cualquier mínimo detalle es analizado al milímetro por sus seguidores. Por ejemplo, los fans más acérrimos de la pareja que formaron en Erkenci-Kuş se dividieron. Unos se mostraron decepcionados por la aparente enemistad, mientras que otros apoyaron a Demet en su decisión de seguir adelante con su vida y su nueva relación. Otros incluso intentaron minimizar la situación, argumentando que solo eran rumores infundados y que ambos artistas estaban simplemente enfocados en sus carreras. Pero, ¿qué significa este juego de celos en términos de su relación como compañeros de trabajo o como amigos? Si realmente existieron celos por parte de Khan, esto podría explicar por qué no han vuelto a colaborar en proyectos y por qué su comunicación pública se ha vuelto prácticamente inexistente. La dinámica entre ellos, que en su momento fue tan fluida y llena de complicidad, podría haberse visto irremediablemente dañada por estas tensiones. Piénsenlo desde otro ángulo. Cuando dos personas trabajan tan estrechamente y desarrollan una conexión tan fuerte, es natural que esa conexión pueda continuar fuera del set. Sin embargo, las expectativas de los fans y la presión mediática pueden crear un ambiente muy difícil de manejar. Si uno de ellos o ambos comienzan a sentir que esa conexión está siendo malinterpretada o que genera presiones indebidas, lo más sensato, aunque doloroso, es poner distancia. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Fue realmente un juego de celos lo que rompió su relación, o fue una excusa para distanciarse de una dinámica que se había vuelto incómoda? Quizás Khan sintió que Demet no le correspondía de la manera que él esperaba, y en lugar de una conversación honesta, optó por mostrar su descontento a través de indirectas. O quizás Demet, al ver la actitud de Khan, decidió proteger su propia paz y su privacidad, alejándose de alguien que ya no le aportaba positividad. La belleza del mundo de las celebridades es que nos permite imaginar muchas cosas. Y en este caso, la historia de Demet y Khan nos da mucho material para especular. La ruptura a la que nos referimos no es necesariamente una pelea escandalosa, sino más bien una disolución silenciosa y gradual de lo que alguna vez fue una conexión especial, impulsada, según los rumores, por celos y malentendidos. Creo que es importante como espectadores y como fans entender que estas personas son seres humanos con sus propias emociones y sus propias vidas. Si bien agradecemos su talento y disfrutamos de su trabajo, no podemos exigirles que mantengan relaciones o dinámicas que ya no les benefician o que les causan malestar. A veces la mejor decisión es seguir adelante incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban algo diferente. En resumen, la supuesta historia de celos entre Demet Özdemir y Can Yaman se centra en la idea de que, tras el éxito de Erkenci-Kuş, y a medida que ambos rehacían sus vidas sentimentales, surgieron tensiones. Se rumorea que Can mostró signos de celos ante las nuevas relaciones de Demet, lo que habría llevado a un distanciamiento público entre ellos, incluido el fin de su seguimiento mutuo en redes sociales y comentarios supuestamente dirigidos el uno al otro. Si bien no hay confirmación oficial, la ausencia de interacción y los rumores persistentes sugieren que la relación, ya sea de amistad o algo más, se ha visto fracturada. Es fascinante ver cómo las dinámicas personales de las celebridades pueden ser tan analizadas y debatidas. Nos muestra la intensidad con la que el público se involucra en las vidas de sus ídolos, y la fina línea que existe entre la admiración y la invasión. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta historia? ¿Creen que realmente hubo un juego de celos entre Demet y Can? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías con nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta intrigante historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.